Estás escuchando Suena USIL. Vive la experiencia de la radio. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones precisó que cumple con los plazos establecidos para la entrega de terrenos en los que se construirán la segunda pista y el segundo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Esta es la hora, 7 de la mañana, 24 minutos. ¿Reconocieron esas voces? Pues bien, se trata de Elena Guevara y Hugo Viladegut, quienes inician nuestras transmisiones de aniversario. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Luz? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos por ahí? Hola, Hugo, qué gusto poder escuchar tu voz, compañero de tantos años ahí en la emisora RPP. Sí, pues, Elena, un fuerte abrazo y un saludo especial para ti, para todos los oyentes de esta emisora estudiantil. Para los 20 años de aniversario que están cumpliendo los chicos. Un abrazo, chicos, Mira, muy pues, fuerte. Exactamente. 20 años. Elena, te vamos a robar 5 minutitos para poder hablar con Hugo. ¿Te Por parece supuesto, muy bien? adelante, Listo. adelante. ¿Qué tal, Hugo? Te saluda Luz de Frecuencia USIL. Queríamos saber un consejo tuyo. ¿Qué se necesita para ser un buen locutor? Bueno, hay que empezar casi por todo, ¿no? Los indicadores de una buena locución son el nivel, la dicción, la vocalización, la velocidad, y en lo que se refiere al pensamiento, pues hay que estar con todo el conocimiento que se refiere a las estructuras gramaticales y la estructura de la noticia, ¿no? Claro. Un locutor tiene que ser una persona muy culta, ¿no? Es bien difícil llegar a ser un buen locutor. Todo el mundo cree que es muy fácil, ¿no? Pero yo recuerdo bien cuando vi una convocatoria de La Voz de América, decía una serie de requisitos, pero al final decía edad mínima, 36 años. Ya. Genial. Sí, nosotros hemos pasado por esas experiencias y no es muy sencillo como creen, no es tan simple como leer o como improvisar. Como tú dices, hay que ser cultos. Claro, don Hugo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Alguna vez algún desconocido lo identificó en la calle por su voz? Todos los días. Bueno, creo que la gente se ha un poco habituado a levantarse conmigo en la radio, ¿no? O con el parlante en el oído. Muy buenos días, señor Hugo. Así como respecto a su centro laboral, ¿qué significa RPP para usted? Mi segunda casa. Es una casa a la que yo amo mucho. Le llamo yo mi aula gigantesca, que es el aula de todo el Perú. Listo. Una última pregunta y un gran favor. Como sabes, son 20 años con Pedrito atrás en controles, 20 años entrenando alumnos para esta gran labor que es la locución. ¿Usted cree que podría mandarnos un saludo por los 20 años? Claro que sí. La Universidad San Ignacio de Loyola es una institución que se ha forjado en base a aplicaciones prácticas de la didáctica, seleccionando personal muy idóneo, y lo mismo que ha pasado en comunicaciones. Celebro estos 20 años de Frecuencia ISIL y les envío un fuerte abrazo y el deseo porque sigan para adelante, que continúen formando hombres para la comunicación, gentes de bien que el país necesita. Felicidades. Muchísimas gracias por su tiempo y por los saludos y por los buenos deseos. Esperamos que le vaya muy bien hoy día y siga para adelante. De igual manera, para ustedes un gran saludo. Es el día de San Francisco de Asís. Les deseo un feliz día de San Pancho. Pues feliz día de San Pancho para usted también. Nosotros seguimos en ¿Qué onda con Elena Guevara? Gracias, chicos, por haberme dado esta sorpresa tan maravillosa de volver a leer noticias junto a un compañero de labores de mucho tiempo y recordar esos momentos cuando yo también estaba en RPP. Gracias, chicos, y feliz día. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva fecha tan especial. Muchísimas gracias. Gracias. Tal y como le comentábamos, Frecuencia USIL tiene 20 años.
Desde hace 20 años, Pedrito, quien está en controles, comenzó la radio y la radio no se llamaba Frecuencia USIL, se llamaba la Universidad de la Radio. Entonces, esto comenzó como un proyecto y todos los que estamos acá compartimos la pasión de la locución y la radio. Y nosotros sabemos que a ti también te apasiona mucho. Claro. Queremos saber en qué momento de tu vida dijiste, no, yo quiero ser locutora, yo voy a vivir de la locución es mi pasión. Pasé por estudié enfermería, que fue lo primero que saliendo del colegio me salió en los tests de vocación que hacen en el colegio. Me salía que yo iba a ser una muy buena enfermera, pero no fue así. Postulé a la escuela de enfermeras, me compré todos los uniformes, mis padres me compraron, me matricularon, estuve ahí en un cuarto internado. Pero la verdad no era lo mío, porque yo casi llegaba al desmayo cada vez que veía sangre, una aguja o algo de eso, ¿no? Entonces sí estudié, pero no terminé, ¿no? Me salí porque no era lo mío. Luego ingresé a la Universidad Ricardo Palma a estudiar biología y tampoco, no era lo mío. Ahí estudié menos todavía. Y luego ya pasaba el tiempo, sobre todo, me enamoré, me casé, tuve un hijo y seguía con la frustración de que no había terminado nada. Entonces, luego ya de casada encontré una carrera corta de teledifusión, que era más o menos ciencias de la comunicación, pero en chiquito, tenía una duración de 1 año y medio solamente. Y me matriculé porque, no sé, sentí algo que te llamaba la atención. Me llamaba y estudié eso. Y encontré mi camino, ahí recién. Ahí descubrieron, el profesor que hacía impostación de voz, me descubrió y me dijo, ¿qué haces tú acá cuando puedes ser una muy buena locutora? Él fue el primero que me dijo, y fue el profesor La Madrid, el gran tenor peruano que hace poco nos ha dejado. Él fue el que me descubrió y me dijo, tienes una maravillosa voz, tienes una voz radiofónica, y bueno, ahí empezó. Ahí empezó y ahí yo me di cuenta y ahí empecé a darle duro, porque los locutores, si bien es cierto, algunas personas nacemos con la voz, y eso gracias a Dios, pero algunos locutores también se hacen, entonces hay que acudir a las técnicas, a los ejercicios adecuados para poder mejorar la voz, y así fue, ahí empezó el camino. Qué bonito. Y ya que nos mencionabas que el tenor fue el primero en decirte que tu razón de ser era hacer la locución, en cuanto a tu primer programa, la primera locución que hiciste, ¿te acuerdas? Sí, claro, haciendo las prácticas ahí en teledifusión que estudié, como te digo, nos llevaban a radio en ese entonces, Radio Nacional, había Radio Victoria, había una radio que se llamaba así, chicos, y entonces nos llevaban a hacer prácticas, y ahí fue la primera vez, temblando, pero lo hice, y lo que... Y yo quiero agradecer a las personas que estuvieron a mi lado, que me escucharon y que desde de entrada, en primer momento, me dijeron qué bien, qué bonito, qué bonita voz, qué bien lo haces, y eso me alentaba y yo me la creía, pues, claro. ¿no? Entonces ahí fue donde ya le puse más empeño. Hace un momento mencionaste que al locutor también se le puede hacer. Sí. Muchos de nosotros cuando entramos a cabina siempre tenemos esos nervios. Por ejemplo, la primera vez que yo entré siempre me confundía, me trababa, no sabía qué decir, muchas ideas de mi cabeza. Y acá tenemos a María Gracia, te la presento. Hola, María Gracia, Elena María Gracia. Qué lindo cantas, María Gracia, te felicito. Muchas gracias. Esa vocecita que escucharon al comienzo con las mañanitas y la canción para los 20 años es María Gracia. Sí, muchas gracias. Bueno, este ciclo estoy estudiando con la profesora Producción Radial. Pero algo que me pasa mucho es que no puedo controlar mis nervios. Quería saber si usted tiene algún tip o algo para que me ayude a relajarme y poder... Y no solo para la locución, sino para todo. Cuando tienes un examen, cuando tienes una entrevista para un trabajo, etcétera, etcétera. Cuando los chicos quieren declararse a las chicas, un secreto que les va a servir para todo cuando se ponen nerviosos. La respiración es un elemento importante para los cantantes, para los locutores y para todas las personas en general. Yo creo que este tema de la respiración lo deberían enseñar, estos ejercicios de respiración los deberían enseñar desde el primer año del nido, desde el colegio. Desde chiquititos. Desde chiquititos, porque es tan importante no solo para poder vivir saludable, porque la primera función de la respiración es oxigenar la sangre, oxigenar las células del cerebro y darnos seguridad, tranquilidad y paz. Nos relaja
al extremo de que si no hemos dormido bien, nos quedamos dormidos al hacer. Yo con los alumnos que tengo de locución, nos ponemos a hacer los ejercicios de respiración y algunos se me quedan dormidos porque no durmieron bien, pero el que ha dormido bien lo despierta, o sea, es beneficioso 100%. Nos mejora la piel, las uñas, el carácter, el sueño, todo nos beneficia. Y nos relaja a tal punto, hazlo siempre, antes de entrar a la cabina, deja atrás todo lo que te en la cabeza te esté dando vueltas y haz tu ejercicio de respiración. Ahora, no tenemos tiempo ahora para hacerlo, pero vayan a internet, busquen ejercicios de respiración, sobre todo aquellos ejercicios donde se utiliza el diafragma. Tenemos un músculo aquí en el pecho que se llama músculo diafragmático que ha sido creado por Dios especialmente para eso, para que lo utilicemos en los ejercicios de respiración. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora también nosotros sabemos que usted es maestra de ceremonia. ¿Qué es lo que se necesita hacer para ser un buen maestro de ceremonia? Hablar correctamente, hablar muy claro, tratar de pronunciar las palabras con mucha nitidez, hablar claro y empaparte muy bien del tema. O sea, si yo voy a ser maestra de ceremonias, por ejemplo, en la fiesta de los 20 años de este programa, yo tendría que empezar a leer la historia, porque en cualquier momento voy a tener que improvisar. Claro que te dan un programa, ¿no? Al cual te tienes que ceñir con los nombres de las personas que van a hablar, etcétera, etcétera. Pero uno tiene también que empaparse del contenido del programa, de lo que vamos a hacer. Eso. Y la sobriedad, dependiendo del caso, si es un evento muy formal, hay que ir vestidos muy formales y hablar también muy formalmente. Y eso ya queda a criterio del maestro de ceremonias. Pero hablar claro, yo creo que lo más importante sería hablar con suma nitidez. Ok, entonces ¿consideras que la respiración y hablar claro es el tip de oro para poder tener una buena locución, o consideras que hay otro factor más? No, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero sí, eso sería lo más importante a tener en cuenta y practicarlo. Y ahora, para eso no solamente en una clase yo te lo digo, sí hay que tener en cuenta esto, ya muy bien lo voy a tener en cuenta. No, son ejercicios, son técnicas que hay que poner en práctica, y no solamente un día, ni 2, ni un mes. Pueden ser años. Es algo que sigues aprendiendo. Correcto. Hay un libro que se llama, por ejemplo, que se los recomiendo, que se llama La voz, el sonido del alma, de un autor americano que se llama Arthur Samuel. Él cuenta en el libro que él ayudó a impostar la voz a Arnold Schwarzenegger, porque dice que Arnold llegó, no sé si se los he contado alguna vez, llegó, le tocó la puerta y le dijo: profesor, yo quiero tomar clases de locución con usted. Y Arthur Samuel le dijo: por supuesto que las necesitas, porque tienes un cuerpo maravilloso, pues siempre todo él, ¿no? Y con esa voz no tenía nada que ver la voz con el cuerpo. Y estudió, pero no estudió un mes ni un año, estudió algo de alrededor de 7 o 10 años con él y sigue practicando incluso hasta ahora. Ustedes ven las películas que no están subtituladas con la voz original de Arnold y tiene una voz pues de acuerdo a su cuerpo. Teniendo en cuenta a toda su experiencia, ¿cuál es el mejor recuerdo que tiene usted de la radio? El mejor recuerdo de mi paso por RPP, porque en realidad fue la única casa donde yo laboré. Laboré 33 años, hice muchas cosas en RPP, fui locutora comercial, narradora de noticias, maestra de ceremonias. Al último también he hecho, fue la voz que identificó RPP durante 33 años, y al último fui también un poco maestra, hice docencia porque las locutoras nuevas que llegaban me las pasaban, me decía: Elena, dales una clase, por favor. Y ahí empecé. Porque, con las clases. Con las clases, porque yo no estudiaba educación, pero me encanta compartir la experiencia, ¿no? En RPP, a tu pregunta, Álvaro, he tenido muchos momentos muy agradables, muy felices, porque en realidad la locución es mi pasión. A partir de que les cuento que empecé a estudiar teledifusión y aprendí, y el profesor de impostación de voz me dijo que yo había nacido para ser locutora, se convirtió en mi pasión. Entonces, para mí, cada momento ha sido mi vida, cada momento que he pasado en la radio. Han sido momentos muy bonitos y muy gratos, conocer a gente que de otro modo no hubiera conocido, como por ejemplo a José José, tenerlo muy cerca en la entrevista, olerlo, olía muy rico. Al Papa, tenerlo cerca, tener la oportunidad, gracias a RPP, de poder ir a las presentaciones donde acudía el Papa. Bueno, y a conocer a muchos personajes, tanto del mundo artístico, de la política, y eso, solamente conocer todo el Perú a raíz de un programa que tuve, que conduje durante 20 años, el programa Los que más saben. Pude conocer todo el Perú porque viajábamos a todas partes del país con este programa, los visitamos, así que
esas son las cosas gratas que me ha dejado la Y la radio. justamente hablando de los que más saben, justamente qué recuerdos le trae ese programa? Bueno, que fue un programa que duró 20 años al aire, donde yo fui la única voz femenina. Cambiaron mis partners, mis compañeros cambiaron. Fue, por ejemplo, en los primeros años fue Humberto Velázquez, no sé si ustedes han oído hablar de este locutor, que tiene una voz maravillosa. Luego también estuvo conmigo Gonzalo Iwasaki en el programa, el Cachorro Zavala, Alvarito Ugaz, que en paz descanse, Armando Canchaya, es decir, los caballeros cambiaban, la voz masculina cambiaba, pero yo estuve en los Estabas 20 ahí. años del programa. Maravilloso porque, como les digo, me permitió conocer todo el Perú, tener el contacto con los jóvenes todo el tiempo y que te alimenta mucho, te da mucha energía y saber que los chicos, tanto en Lima como en cualquier parte del Perú, son iguales, piensan iguales, con las mismas ambiciones, los mismos deseos de triunfar en la vida, de exitosos. Fue un programa donde participaban chicos de quinto año de secundaria de todos los colegios del Perú y pertenecían al tercio superior. Entonces eran chicos magníficos. Pude gozar con sus triunfos cuando la respuesta era correcta y también hasta a las lágrimas, porque me compenetraba tanto con ellos, viajábamos y los conocía muy bien, me contaban sus cosas y entonces cuando la respuesta no era la respuesta correcta y yo sufría con ellos, también llegaba a las lágrimas. Pero ya sabemos que ser comunicador es una ruleta rusa de emociones también, como tú lo dices, ¿no? Sí. Estás ahorita en un lugar, mañana en el otro y puede pasar algo en el intermedio. ¿Consideras que tu vida, la vida de locutora que llevas, es sencilla? Bueno, te tienes que renunciar a muchas cosas. No es tan sencillo por ese lado. Sobre todo yo, que ya era mamá y podía hacer Navidad, por ejemplo, y tenía turno en la radio y yo tenía que estar ahí. O era mi santo, o era el Día de la Madre, o era el cumpleaños de mi hijo, de mi esposo, y yo tenía que estar porque tenía turno. Claro que no siempre, pero algunas veces que se dio, tenía que sacrificar, ¿no? Porque no se puede ser tan irresponsable, decir, oye, es el santo de mi esposo, así que no voy a ir, ¿no? Ahí hay algo que hay que mantener siempre. El oyente se acostumbra que a las 5 de la tarde escucha tal programa con tal voz y no puede decir que hoy día no vengo porque es mi santo, entonces no. Claro. Entonces había que sacrificar eso. Por esa parte. Después, otra cosa que también, en todo caso, a mí sí no me afectó mucho, pero a muchas personas les afecta, es los turnos. Que habían turnos de madrugada, turnos que había que levantarse muy temprano a las 4 de la mañana porque a las 5 ya tenías que estar vestida y alborotada, maquillada y todo porque teníamos la camarita como tenemos ahora, ¿no? O turno que sea toda la noche, entrábamos a las 12 y salir a las 5 recién a esa hora a dormir. Eso que a mí no me afectó, sería por tal la pasión que tenía por la radio que eso no me afectaba. Pero esas son las cositas que sí pueden, ¿no? Sacarte de... sí. Al menos a los millennials, ¿no? Que ahorita estamos acostumbrados ya sea a dormir tan poco o a no dormir nada. Sí, Claro, ¿y que qué- es muy malo, ¿ah? Sí. Claro, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes que recién están entrando a este mundo de las comunicaciones? Bueno, pues que traten de dormir lo más que puedan porque es muy, muy malo, chicos, de verdad. Es muy malo no dormir. Ustedes saben que el sueño es reparador de todo lo que necesita el cuerpo reparar del trabajo del día, ¿no? Y tiene sus horas. El doctor Pérez Alvela, del cual yo soy seguidora, dice que de tal hora a tal hora se regenera el hígado, de tal hora a tal hora se regenera el corazón, de tal hora a tal hora el riñón, y así, cada órgano del organismo. Entonces, si nosotros nos pasamos 1, 2, 3 y 4 de la mañana despiertos, ¿cuántos órganos habrán quedado sin repararse? Y con el tiempo, estos órganos nos van a decir, oye, yo estoy mal por tu culpa. Bueno, en RPP han pasado, muchas personalidades famosas y usted ha podido trabajar con ellos. Por ejemplo, ¿alguna anécdota con los chistosos? Ah, sí, muchas anécdotas tengo con ellos, les puedo contar algunas. Los chistosos hacían broma conmigo, chacota conmigo, hacían programa conmigo, yo era el punto, porque yo era la única mujer. Antes de que llegara Giovanna Castro, yo era la única mujer en el grupo. Entonces, Guillermo sobre todo me decía, ¿no? Hoy día Elena
no había todavía cámara, entonces ahora de hace muchos años. Elenita ha venido con una minifalda, Elenita ha venido con un escote, qué despampanante, ustedes se la imaginan, Elena así, Elena así, y me creó una imagen que las personas, eso es lo fabuloso de la radio, ¿no? Sí. Que uno se imagina, y entonces de verdad se imaginaron que yo era un monumento. Entonces yo cuando tomaba de mi casa un taxi, paraba, taxi, ¿a dónde? No había Uber, Claro. no había eso, yo tenía que salir y poner la mano. A radioprogramas, por favor. Ah, ya, entonces subí a mi... Señorita, ¿usted trabaja en radioprogramas? Sí, le digo, por favor, apúrese, porque siempre andaba con él. Y entonces me dice, ¿usted conoce a Elenita Guevara? Y entonces yo le decía, sí. Ay, dígame qué tal es, porque yo me la imagino. Entonces yo, para no decepcionar, romper la ilusión del chofer, le decía, ay, sí, es buena gente. Lo típico, ¿no? Lo típico de decir buena gente. Ya que estamos hablando de los chistosos, para trabajar con cómicos tienes que ser muy ágil mentalmente. Porque si te hacen una broma, tú tienes que contestarle con otra. Y no quedar de pavo. Exactamente. ¿Cómo hiciste para manejar esa habilidad mental? No sé, yo creo que ya es parte de mí, entonces poder estar atenta, ¿no? Y ya como ya sabía, iba preparada, cartas bajo la manga, siempre, si me dicen esto, voy a decir esto, el otro, y así, me preparaba, no, sí. ¿Cuánto tiempo te costaba prepararte, ya sea para una entrevista o para el programa? Bueno, lo que cuesta a todos, ¿no? Porque generalmente los productores te dan el programa una hora antes o media hora antes a veces, ¿no? Lo que pasaba en Los que más saben, donde hacía yo conducción. Media hora antes, entonces leer, y gracias que en RPP el grupo de productores que existía en la radio, porque era toda un área de producción, nos facilitaban el trabajo, entonces nos daban los datos aparte en ayudas memorias, nos daban aparte del guión, nos daban, entonces ahí teníamos para echar mano, oye, y esto, ya, entonces ya teníamos la referencia para poder ampliar y no, lo que es todo comunicador, ¿no? Con un mar de conocimiento, con un centímetro de profundidad. Lo que dijo Hugo, que tenemos que ser cultos. Cultos, eso sí. Y leer siempre bastante. Y después de tantos años de experiencia, por ejemplo, Elena ha hecho radio, ha sido maestra de ceremonia, ha sido docente. ¿Hay algo que no ha hecho Elena Guevara que le gustaría hacer en el futuro? Algo que no he hecho, viajar más. No, es que la vida me ha dado, el universo ha sido muy benévolo conmigo, me ha dado la oportunidad de hacer cosas que he viajado bastante. Como les digo, canto, la música, otra de mis pasiones es la música y yo canto. Empecé en el coro de la Municipalidad de Miraflores como voz de contralto. Y ahí estoy hasta ahora, tengo ya 25 años cantando en ese coro y de ahí, aparte del coro, como hacemos amistad con los músicos, cantamos particularmente clases en la casa, he tocado el acordeón desde niña, o sea, he estado muy vinculada a la música. Y entonces, ¿qué no he hecho? Ay, me pones en aprietos, porque no soy de esos viajes de aventura o tirarme en un parapente, eso sí no, le tengo mucho miedo. Entonces no te mentiría si te diría, ay, no he hecho eso. No, tampoco me gustaría. Porque también has hecho locución publicitaria. Por supuesto, esa era una parte de mi trabajo en RPP. ¿Nos podrías así Locución la de comercial. cerveza cristal? La clásica. La clásica. La clásica, sí. Bueno, ustedes saben que para hacer locución comercial no se habla con la misma voz, por lo menos en la misma tonalidad. Se modula, claro. Se sube una tonalidad. Por ejemplo, las mujeres normalmente hablamos en mi, do, hablando de la escala musical, ¿no? Do, re, mi, esa es nuestra tonalidad normal. Por si acaso no se debe subir a más, porque si no somos yuyas. Empezamos a hablar así, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Y es la cosa más horrorosa. Es antirradial, no hablen así. Los caballeros no tienen problema, ellos hablan en do y en re y fabulosos están siempre. Los do son los más graves, los re son la voz de estos chicos de acá, bonita voz. Pero nosotras, sobre todo las chicas, las más jovencitas, tienden a subir la tonalidad y se van a mí y hablan como Yuya, que es terrible, así que no se los recomiendo. Siempre tratar de hablar en una tonalidad baja, pero para la locución comercial hay que subir la tonalidad. Si yo hablo en mi, subo a fa, a sol, hablando de la escala musical. Y entonces yo hacía el comercial de cerveza cristal que me deparó muchas satisfacciones, lo hacía en Los Chistosos, y entonces es algo así. Yo tomo Cristal, la campeona de la calidad, o Inca Kola, la bebida de sabor nacional. Hay que exagerar para hacer una locución comercial. Pero
Estas locuciones que eran grabadas en vivo. Eran en vivo, porque en la publicidad en Los Chistosos es en vivo. Claro. Algo que una locución difícil o lo que haya complicado hacer respecto a lo comercial. Generalmente no había la dificultad porque el texto para grabar te lo dan con mucha anticipación y siempre tiene que estar escrito en un papel para que tú tengas la oportunidad de con un lapicero marcar, poner puntitos para donde tienes que, ¿cómo se llama? Decir la voz más fuerte, se subraya, se pone en negrita. Claro. Entonces el papel de la locución comercial, el texto sale tremendamente marcado, entonces nos preparamos. No se puede grabar un comercial sin antes prepararlo bien. O sea, para las mujeres sería un poquito más difícil ser locutoras debido a que tenemos que mantenernos en mí. No, pero claro, es costumbre, todos son hábitos. Si en el de niña fuiste muy engreída y tú, ya mamá, quiero ir, mamá, quiero esto, papá, o ya te acostumbras, viene el enamorado, mi amor, vamos a comer eso, ¿no? Y la abuelita y todos te engríen y te acostumbras y hablas así, te quedas con el hábito, pero puedes salir con ejercicios, con técnicas, puede uno salir de ahí. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo te costó a ti modular? Porque yo cuando inicié la carrera, yo decía, yo quiero ser locutora. Luego escuché mi voz y dije, no quiero ser locutora, porque siento que es muy aguda, pero ahora que me dices que se puede modular, ¿cuánto tiempo te Con la tomó? respiración tienes que... Los ejercicios son bien tremendos porque tienes que leer así, ¿no? Por ejemplo, ejercitarte por lo menos 10 minutos diarios, te estoy hablando de lo mínimo, porque debería ser media o una hora, ¿no? Entonces, leer, a propósito, así como con el lápiz se tiene uno de leer para esforzar. O con la el lengua, corcho. El corcho. Entonces, igual también, haciendo la voz, sacándola acá del diafragma, entonces... los rectores de las universidades, pues, así exagerando, y se acostumbra el cuerpo, no te digo que hables así, pero te sirve ese ejercicio para después adecuarlo, cuando tienes que leer, cuando tienes que hablar al aire, ya pones esa tonalidad, esa voz, y que es la más bonita, porque las voces agudas no son recomendables, son antirradiales más bien. Una pregunta. Justamente cuando leías, en locución comercial tú tenías un papel, pero en titulares tú tenías un teleprompter. Sí, al último, porque yo cuando entré a la radio hace 35 años que entré, teníamos que las noticias se escribían en las máquinas de escribir antiguas. Entonces venía el editor corriendo, te la daba. Tú decías 7 de la mañana con 50 minutos y él entraba corriendo. Y entonces ahí, estas son las noticias y ahí leerlas al aire. Algunas veces uno puede, sí, ya, pero eso con la práctica se va adquiriendo. Puedes ir, si hay algún error, arreglarlo, pero a veces no, es muy difícil, sobre todo en palabras difíciles. Por eso es que la recomendación es estar actualizado, leer los periódicos todos los días, escuchar las noticias para saber cómo se pronuncian algunos. Y para poder improvisar también. Y también, claro. O sea, no tenías mucho tiempo para poder En ensayarnos. ese entonces no. Lo bueno que ya después, en los últimos años, teníamos ahí una laptop, nos ponían a cada locutor y entonces la manejábamos nosotros, incluso actualizábamos los titulares, y era mucho más fácil. Pero cuando yo recién ingresé a la radio, no. Entonces ya sabemos, no solamente es saber hablar, saber leer, también es ser cultos, respirar muy bien, pronunciar muy bien, Estar actualizado. todo para ser un buen locutor, según Elena Guevara. Muy bien, y están en el camino, ¿verdad? Sí, como te comenté, yo quería ser locutora, me apasiona en realidad hasta ahorita la radio, pero como te digo, mi voz la siento muy aguda. Sí, y la tienes un poquito. No es Sí. mucho, pero sí. Entonces sé que la debo de trabajar con los ejercicios de respiración. Por ejemplo, yo tengo el problema de la R. No mantengo tanto tiempo. Ese es un ejercicio, el que estás haciendo, el ring del teléfono, el ring del timbre, ese ejercicio tienes que hacerlo todos los días, por lo menos 10 minutos. Yo siempre le digo lo mínimo 10 minutos. Claro que si puedes hacer más, mucho mejor. Pero tú haces ese ejercicio del ring y vas a poder superar ese problema de la R. Ahora, estamos todos en parciales. Es la semana de parciales, algunos tenemos exposiciones y lo más común en este sentido son las muletillas. ¿Qué recomiendas para quitarnos esas muletillas? Grabarse. Uno se graba, ahora tienen la facilidad de que todos los celulares graban. Entonces, tratas de improvisar, no hables, no leas, que quiero decir, te grabas y entonces tú te vas a dar cuenta ahí, incluso los puedes contar cuántos has dicho en
En un 2 solo minuto. o Ya. en un minuto. Entonces eso se te va a quitar porque tú lo ves, lo sientes tan feo. Igual como sientes tu voz fea. La primera vez que uno se escucha la voz grabada, dice, no, qué fea voz tengo. Pero después dice esto, bueno, pues reconoces, no, esta es mi voz, tengo que yo hacer algo por ella. Y llega un momento en que haces algo por ella y dices, qué bonita voz tengo, es la voz más bonita. Yo me mando audio solas. Sí, claro, no, uno tiene que alentarse porque si no... Si no te alientas tú mismo, ¿quién te va a alientar? No, sí hay siempre alguien que te aliente, pero hay que hacerlo también, uno mismo. Pues muchísimas gracias, Elenita Guevara, por haber participado en este aniversario. Un mensaje últimamente para nuestros oyentes. Bueno, agradecer mucho esta invitación, saludar a Lili. Gracias, Lili, por haberme hecho partícipe de esta fiesta de los 20 años. Pedrito, Sí. un saludo grande para Pedrito. Ya cuánto tiempo que vengo y siempre nos encontramos aquí. Eso es bueno. Gracias, él está en los controles técnicos, magistral, como siempre. Y a ustedes, chicos, felicidades por este aniversario. Si en realidad tienen la pasión, tienen el cariño, el amor por la locución, no la dejen. Y es una labor de todos los días. No es que ya tomé un curso de 3 meses de locución o de impostación y ya, pues ya soy locutor. No. Como les dije, traten de ubicar a este libro, La voz, el sonido del alma, donde Arthur Samuel habla y dice pues que esto es un trabajo de mucho tiempo, de todo. Yo incluso hago hasta ahora mis ejercicios de respiración, porque como siempre estoy grabando, me llaman para hacer grabaciones, para mis clases, si no, la voz se va acostumbrando a hablar domésticamente y un locutor no puede hablar con una voz doméstica. Un locutor se diferencia de los demás porque su voz está trabajada. Chicos, un abrazo fuerte, sigan adelante. Los quiero Muchísimas mucho gracias. Y muchas Gracias. gracias también. Muchas gracias.